Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Desde su origen, el hombre ha tenido que verse enfrentado con la enfermedad, y como resultado de esto, ha desarrollado diversos métodos para curarse o por lo menos para aliviar su sufrimiento. En los pueblos primitivos, las enfermedades se consideraban como un castigo de alguna divinidad, o se creía que eran el resultado de romper un tabú o alguna regla sagrada para la tribu. Así pues, tenemos que en los pueblos del antiguo Egipto y Mesopotamia, entre otros muchos, la concepción de la enfermedad era mágica y por lo tanto el diagnóstico y el tratamiento también requerían de ritos y remedios mágicos. Por ejemplo, en la Asiria antigua, la medicina era esencialmente mágica religiosa. Ahí los encargados de la medicina eran los Asu, quienes tenían una predilección por creer que la posesión por espíritus era la causa de las enfermedades. Que llegabas con gripe, era que estabas poseído. Que tenías ronchas, posesión de algún espíritu. Que tenías tiña en el fufoy, seguro un espíritu te lo había tocado. La creativa imaginación de los asirios los había llevado a crear espíritus malignos muy especializados. Si por ejemplo había dolor en el cuello, el responsable era el espíritu maligno Adad, y el dolor en el pecho era responsabilidad de Ishtar, y el espíritu Rabisu producía problemas en la piel, mientras que el Abartu afectaba el aparato genital femenino. ¿Ustedes creen que esto ya forma parte de nuestro pasado? Pues no. En la actualidad, este tipo de mentalidad primitiva aún persiste, pues es frecuente escuchar hablar de enfermedades causadas por el famosísimo mal de ojo, o por el clásico castigo divino, o la siempre emocionante y no menos divertida posesión demoníaca. En muchos países latinoamericanos hay personas que consultan a brujos indígenas buscando la cura de sus enfermedades. Aquí es importante notar que la forma como la medicina mágico-religiosa obtiene conocimiento es por medio de la revelación, la cual es una verdad sagrada que obtiene el brujo, chamán o líder religioso del grupo. Debemos resaltar que estas revelaciones cambian de pueblo en pueblo. Por ejemplo, los demonios que supuestamente causaban una enfermedad en la antigua Siria, pues no eran los mismos que causaban la misma enfermedad en la India. La enfermedad dejó de ser considerada como un fenómeno sobrenatural con Hipócrates de Cos, médico griego que vivió a finales del siglo V antes de la era común. Hipócrates afirmaba que la enfermedad se puede comprender ya que sus causas se encuentran en el ámbito de la naturaleza. En su obra sobre la enfermedad, en la cual hacía referencia a la epilepsia, escribió esto: voy a discutir la enfermedad llamada sagrada. En mi opinión, no es más divina o sagrada que otras enfermedades, sino que tiene una causa natural, y su supuesto origen divino se debe a la inexperiencia de los hombres y a su asombro ante su carácter peculiar. El salto conceptual dado por Hipócrates no ocurrió sin un antecedente. Desde casi un siglo antes que él, unos filósofos denominados presocráticos habían empezado a preguntarse por la naturaleza del mundo y se habían atrevido a plantear respuestas en las que no se incluía a ningún dios. Por ejemplo, Tales de Mileto consideraba que el mundo estaba formado por el elemento agua. La explicación de Tales es similar a la del mito babilónico en la que el dios Marduk creó el mundo con el agua. Solo que en la narración del filósofo presocrático, el dios ya no es necesario. El concepto de la enfermedad como un fenómeno natural es, en última instancia, un legado de los filósofos presocráticos que se atrevieron a formular un mundo entendible en términos naturales, libre del dominio de dioses y demonios. El efecto de la evolución hoy es visible en los quirófanos, en los laboratorios clínicos y en los consultorios médicos. Sin embargo, como ya lo mencioné, desafortunadamente aún quedan rastros de la medicina mágico-religiosa. La medicina científica toma forma en el Renacimiento. Esta época, que abarca desde el año 1543 a 1661, se caracterizó, entre otras cosas, por el rechazo de la autoridad de la Iglesia Católica en las explicaciones sobre la naturaleza. Hay que recordar, por ejemplo, a Martín Lutero y la reforma protestante que él inició. El hombre renacentista se muestra más interesado por las cosas que suceden en este mundo que en el cielo predicado por la Iglesia. Además de empezar a entender el mundo natural en términos materialistas, siguiendo un método propio. Esto último los llevó al nacimiento de la ciencia moderna y con ella, los inicios del método científico. Precisamente una de las características de la ciencia moderna es el escepticismo,
el no aceptar nada como cierto solamente porque lo dice alguien importante. De hecho, el nacimiento de la ciencia moderna, con Galileo Galilei como figura más representativa, estuvo rodeado por la tensión entre la Iglesia católica y las observaciones cuidadosas del físico que no encajaban con la autoridad establecida, la Biblia y el famoso filósofo Aristóteles. En medicina, al igual que en la física, se cuestionó la autoridad establecida y se dio paso a la búsqueda de evidencias para aceptar una idea y tener una concepción más acertada de la naturaleza. Fue el anatomista belga Andrés Basalio el que escribió el libro De Humani Corporis Fabrica, que significa, para los que no llegaron a tercero de primaria, de la estructura del cuerpo humano. Pues en este libro, mi querido Andy, da más importancia a la observación de la realidad que a lo dicho por las autoridades tradicionales sobre ella. Una característica del trabajo de Vesalio es que expone y corrige los errores del médico que durante la Edad Media se consideró la autoridad máxima, el gran lomo plateado, el gorila alfa de la medicina. Estoy hablando ni más ni menos que del gran Galeno. La medicina científica le debe mucho a la revolución anatómica del Renacimiento, en la que Vesalio fue, para decirlo claramente, el que cascaba las nueces. De igual forma, el Renacimiento fue testigo de la revolución quirúrgica, la cual fue liderada por Ambrosio Paré, quien transformó algunos de los métodos de cirugía, los cuales habían permanecido sin variación, fíjense, desde la época de los romanos. Esto lo logró gracias a la observación. Paré se desempeñó como cirujano del ejército francés, atendiendo a los heridos en la batalla. Ahí hizo el primero de sus descubrimientos. Descubrió, siempre observando el campo de batalla, que el procedimiento de los soldados al caerles un obús pues era esparcirse en varios metros a la redonda. Esto le dio mucho miedo y sobre todo asco. El segundo descubrimiento, ya en serio, fue que al curar una herida por pólvora con una mezcla de yema de huevo, agua de rosas y agua ras, Paré creyó que sus pacientes no morían de la herida, sino envenenados por la pólvora, ya que en ese entonces se pensaba que la pólvora era venenosa. Pero al día siguiente se dio cuenta que el tratamiento utilizado por él curaba la mayoría de los heridos. En otra guerra, decidió ligar los vasos sanguíneos del muñón de una amputación en lugar de cauterizar, lo cual habitualmente se hacía con un hierro caliente. Otra revolución, aparte de la anatómica y la quirúrgica, fue la fisiológica, cuya figura más destacada fue William Harvey, quien descubrió el intrincado tejido de la circulación sanguínea revisándole las varices a una de sus enfermeras. No es cierto. Antes de que Harvey descubriera esto, me refiero a la circulación de la sangre, se defendía la opinión de Galeno, la cual establecía que la sangre iba y volvía al corazón por las venas y que las arterias no contenían sangre sino aire, y que la sangre pasaba directamente del ventrículo derecho al izquierdo. Lo que hace trascendental el trabajo de Harvey es la forma como abordó el tema, recurriendo a la observación de la naturaleza en lugar de consultar libros escritos por autoridades supuestamente incuestionables. ¿Ya van entendiendo a dónde quiero llegar? Una cuarta revolución fue la microscopía, la cual se inició con las observaciones de Anton van Leeuwenhoek. Este individuo de apellido impronunciable observó por primera vez bajo el microscopio a los simpáticos y siempre activos espermatozoides. Y no me pregunten cómo obtuvo la muestra, También vio a los eritrocitos, las láminas del cristalino del ojo y otras partes del cuerpo. Otro científico al que le encantaba jugar con el microscopio y que se llamaba Marcello Malpighi, publicó en 1661 su primer libro, al que le puso el tierno título de Observaciones anatómicas en los pulmones, en el que describe con mucho detalle los alvéolos pulmonares de una rana. El asunto es que la revolución microscópica abrió los ojos de la ciencia a un nuevo y fascinante universo, cuyo estudio hizo posible la identificación de muchos virus, bacterias y demás fauna. Y también provocó la escasez de ranas. Pero hubo todavía una quinta revolución que ayudaría a dar forma a la medicina científica. Esta fue la revolución de la patología, la cual tuvo entre sus figuras más relevantes a un tipo de nombre Antonio Benivieni, que no se dedicaba a ayudar a la gente a estacionarse, como su apellido podía sugerir, ¿no? El clásico Vieni. Más bien era doctor humanista y fue doctor del monje Savonarola, que fue quemado vivo por afirmar que el Vaticano era una abominación por la corrupción del Papa Alejandro VI. Este médico italiano se vio favorecido por el levantamiento de las restricciones impuestas por la Iglesia durante la Edad Media sobre las autopsias. Por tal razón, empezó a examinarle las tripas a los cuerpos de sus pacientes fallecidos. Benivieni realizó registros clínicos de la enfermedad,
La importancia de su trabajo abriendo cadáveres es que, continuando con el legado de Vesalio y Harvey, este doctorazo afirmaba que para conocer las causas de las enfermedades se debe interrogar a la naturaleza. De ahí las autopsias y las descripciones tan meticulosas de este individuo. Y ya la última revolución conceptual llevada a cabo en el Renacimiento, en el campo de la medicina, fue la medicina clínica. Como su personaje destacado puedo mencionar a Thomas Sydenham, quien retomó las ideas de Hipócrates respecto a la importancia de tomar nota de los síntomas y de interpretarlos como esfuerzos hechos por el cuerpo humano para librarse de la enfermedad. Este genio también tenía ideas que hoy consideraríamos nada científicas, como la influencia de los astros en la generación de enfermedades y otras ideas más locas todavía. Pero dejemos la Edad Media y a esos visionarios y vámonos hasta el cercano siglo XX, donde se aumentó el conocimiento de la fisiología humana y por primera vez se habló de homeostasis, que es un proceso por el cual un organismo mantiene las condiciones internas constantes necesarias para la vida. Esta palabra la inventó Claude Bernard, que fue un gran fisiólogo francés. Pero un cambio más sorprendente en la medicina la protagonizaron dos extraordinarios investigadores, Louis Pasteur y Robert Koch. Pasteur propone que el origen de las enfermedades está en los microorganismos y su colega alemán Robert Koch logra demostrar la hipótesis de Pasteur aislando la bacteria causante del carbunco, mejor conocido como anthrax, y luego aísla al bicho que provoca la tuberculosis, hecho que celebraron tomándose un buen vaso de leche, por supuesto, pasteurizada. Gracias a los trabajos de Koch, se dio un gran estímulo para el desarrollo de la microbiología. El trabajo del médico alemán dio origen a 4 postulados para demostrar que un microorganismo en particular causa una enfermedad en particular. Estos son, miren. El primer postulado es que el organismo debe estar siempre presente en los animales enfermos y ausente de los individuos sanos. El organismo patógeno debe ser cultivado en cultivo puro fuera del animal enfermo. Dicho cultivo, cuando se inocula a un animal sano, debe iniciar en los síntomas propios de la enfermedad. El supuesto patógeno debe reaislarse de estos animales experimentales y cultivado de nuevo en el laboratorio. Al examinarse el organismo patógeno, debe mostrar las mismas propiedades que el organismo original. Así de fácil, Koch propone un protocolo que sigue funcionando y que demuestra el gran poder de la observación en el cumplimiento del método científico. En la ciencia no se cree sin evidencia. Estos postulados son en verdad científicos, ya que fueron fruto de un trabajo minucioso en el que hubo una muy buena dosis de escepticismo. Koch no salió gritando ¡Eureka! Al observar por primera vez las bacterias en la sangre de los ratones. Él elaboró un conjunto de pruebas sólidas en las que se colocaba a prueba sus hipótesis. Este trabajo es un excelente ejemplo de la forma como la medicina y en general la ciencia obtiene conocimiento. En los últimos 2 siglos el avance de la medicina es espectacular. Por citar solo unos ejemplos, se descubrieron las vacunas, los antibióticos, se estudió la inmunología, la anestesia, la endoscopía y los rayos X, la endocrinología, el descubrimiento de las vitaminas y el espectacular despliegue de la genética. El desarrollo científico de estos 2 últimos siglos aventaja todos los logros de los siglos anteriores juntos. Sin embargo, estos no podrían haber sido posibles sin la visión humanitaria del Renacimiento, ni menos aún sin el naturalismo iniciado con los filósofos presocráticos. Ahora, debido al gran avance en la medicina, vemos hasta con cierto humor a nuestros antepasados que le adjudicaban a dioses inexistentes las enfermedades y el uso de complicados rituales para agradar dichos dioses y curar al enfermo. Esto demuestra, evidentemente, que la ciencia avanza acorralando a los dioses en el lugar donde más cómodos se sienten, en la ignorancia humana. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.